Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión de las conversaciones con Verde con Málaga Ciudad. Con esta conversación cerramos el ciclo de conversaciones que hemos desarrollado durante este periodo de confinamiento. Antes de nada, quiero avisaros que esta conversación está siendo grabada, como todas las conversaciones que hemos tenido, para después poder subirla a las redes sociales, a YouTube y demás, ¿vale? Bueno, la conversación de hoy la hemos titulado Después de la alarma, una nueva movilidad para un nuevo modelo urbano. A raíz de esta emergencia sanitaria, muchas de nosotras nos hemos dado cuenta de la dependencia de la salud humana con la calidad ambiental de las ciudades en las que vivimos. Tras las reflexiones que nos ha brindado el confinamiento, pues tenemos la oportunidad de llevar a cabo las medidas que nos han venido a la mente para mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad. Entre otros, uno de los sectores más importantes a tener en cuenta en este cambio es el sector de la movilidad. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestra forma de movernos y transportarnos, siempre y cuando contemos con la ayuda de un modelo urbano que nos permita movernos con transportes eficientes y sostenibles, tal y como propone, por ejemplo, el Plan Galicia, un documento base elaborado por el OMAU, por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano aquí en la ciudad de Málaga, con el que se pretende combatir la emergencia climática en Málaga capital. De hecho, ahora mismo recientemente nos hemos enterado cómo la Ola Verde ha llegado a otros ayuntamientos, por ejemplo en Francia, que en las últimas elecciones, pues en muchos ayuntamientos ha llegado esta Ola Verde, esta preocupación, ¿no? Esto, bajo mi punto de vista, resulta cuanto menos esperanzador, ¿no? Porque es una demostración de cómo la conciencia ambiental está llegando a la ciudadanía. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de todo esto, ¿no? Y para esto pues vamos a contar con la ponencia de Pedro Marín. En primer lugar, Pedro Marín es economista y director del OMAU, del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a contar con la ponencia de Esteban de Manuel, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y coportavoz de Ecoverdes en Andalucía. También vamos a contar con la ponencia de Conso González Riero, que es doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y es consultora del taller ecosocial y activista. Y por último también vamos a contar con la ponencia de Alfredo de Pablos, que es el presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible. Tras todas las ponencias vamos a tener un ratito de debate, ¿vale? Entonces, si durante las ponencias os surgen algunas preguntas o alguna intervención o algún comentario, decidlo por el chat, ¿vale? Y nuestra compañera Maite, cuando ha comentado las ponencias, ya irá dando las palabras por orden, ¿vale? Pues sin más, voy a darle la palabra a Pedro Marín, el director de los MAU. Hola Pedro, buenas tardes. Hola Tere, gracias. Se me oye bien, ¿no? Sí. Voy a compartir pantalla, que creo que se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí. Bien, únicamente voy a procurar, estos 15 minutos que me habéis dado, únicamente creo que es muy importante dos cuestiones, ¿no? La primera, considerar la actual crisis climática y la crisis de salud, la económica y la social, como un conjunto global de crisis. Es decir, no podemos decir, ahora tenemos el COVID y vamos a olvidar la crisis climática. No, eso sería un error imperdonable, ¿no? Y tampoco podemos pensar que en función de la economía o el empleo echemos atrás otras cuestiones que son súper principales, ¿no? Por un lado, yo creo que estamos ante una crisis global, ante un cambio de paradigma del siglo XX, un nuevo paradigma que tenemos que afrontar, por un lado. Y por otro lado, tenemos un reto que es la neutralidad carbónica en el 2050. Para eso estamos ahora trabajando con el Plan del Clima Galicia. Lo queremos llevar, si es posible, este mes de julio de aprobación. No es una cosa fácil, para nada, pero también es una cosa importante. Hemos participado más de 70 personas durante un año y pico trabajando
en este plan. Por lo cual es un plan colectivo. Y el que salga mejor o no depende de la colectividad, de que todos lo impulsemos. No es una cuestión de personas, sino es una cuestión de grupo, ¿no? Hay un libro que ha salido hace poco, El planeta inhóspito, de David Wallace Wells, que su primera frase de las 300 y pico páginas del libro dice: es peor, mucho peor de lo que imaginas, ¿no? Y esta frase es importante en el sentido de que te da un poco de miedo. Voy a pasar este vídeo sobre el calentamiento de la NASA. Yo creo que ya lo conocéis. Y me voy a fijar en este cómic, en este dibujo, que es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver un poco lo que he dicho antes, ¿no? Hay una pequeña ciudad, que por la bandera es argentina, ¿no? Dice en inglés, aunque nos lavemos las manos es suficiente, ¿no? Por el tema del coronavirus, ¿no? Es una pequeña ola que viene encima nuestra, ¿no? Pero detrás viene una ola más grande, que es la recesión, y después una ola enorme, que es el cambio climático, ¿no? Bueno, este es el momento en el que estamos, ¿no? El coronavirus no nos puede para nada despistar de la situación de emergencia climática que tenemos. Porque efectivamente el cambio climático conlleva cuestiones de salud. El cambio climático conlleva nuevas pandemias en el sentido de que enfermedades que están referidas a la zona ecuatorial o tropical del planeta se acercan más al Mediterráneo y a Europa y por ejemplo, la malaria o el dengue, que nunca han existido en Europa, pues son enfermedades que podemos tener, ¿no? Con lo cual, el cambio climático es un tema de salud. La mejor manera de visibilizar el cambio climático es con cuestiones de salud, no solamente por pandemias, sino por ejemplo, olas de calor, ¿no? O cuestiones, ahora vemos, de inundaciones. Creo que estas frases, ¿no?, son importantes, ¿no?, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, ¿no? Ni las políticas medioambientales ni la mejora de la eficiencia a través de las tecnologías basta por sí solas para lograr el objetivo de 2050. Vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, responsables últimos de las presiones ambientales y climáticas. La propia naturaleza de esas transiciones hará necesarios cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento dominante. Creo que esto es fundamental. Cuando hablamos de cambio de paradigma, es un cambio, en realidad, de nuestro sistema habitual de vida y de consumo. Hemos visto en los últimos años, 2018 en Málaga, las inundaciones que hubo en Málaga tremendas, que continuaron en el 2019 o en enero del 2020, justo antes de que empezara la pandemia y el confinamiento, ¿no? No es que llueva más que antes, llueve más o menos lo mismo, ¿no? Pero llueve de manera diferente, llueve de manera torrencial y llueve de manera que bueno, pues es un efecto más del clima. Creo que está claro, y este gráfico no tiene mayor importancia, de los últimos 800.000 años, cómo ha evolucionado las emisiones de CO2, ¿no? Llega un momento que es ahora, los últimos 50 años, que se dispara hacia arriba las emisiones como fruto, ¿no?, de la actividad humana. Es una cosa que desde el punto de vista académico está ya más que clara. Esto es una curva de emisiones de CO2 a nivel español, ¿no? Los compromisos que se tenían hace unos años firmados era disminuir un 40% respecto al año 90, que es la raya verde. Actualmente estamos en la raya que es punteada azul
y el compromiso del gobierno actual no es el 40%, sino la mitad, el 20%, ¿no? Pero evidentemente es bastante improbable que lleguemos, ¿no? Porque las tendencias siguen estando ligeramente al alza. Al igual que en el caso de Málaga, ¿no? Aquí tenemos los datos del año, hasta el año 2017, en el cual vemos que después de la crisis se volvió a aumentar las emisiones. Tenemos en naranja el gap, la diferencia respecto a las propuestas del año 2020, en verde respecto al 2030 y en amarillo lo que sería respecto a la neutralidad carbónica. Hace unos días estamos ya acabando de elaborar los datos de 2018, con 2 años de retraso. No es fácil obtener los datos. De hecho, el gobierno central ni siquiera todavía los tiene, ¿no? Es muy complicado porque las grandes instituciones o empresas que deben dar los datos, pues los dan a cuentagotas, ¿no? Es muy complicado. Pero en todo caso, es remarcable señalar que todavía estamos creciendo. O sea, no nos hemos parado ni estamos bajando en las emisiones. Estamos todavía creciendo. Por lo cual, el gap, la diferencia, es todavía más importante. Bueno, voy a pasar esto. Alicia, el plan del clima, es un homenaje a Alicia de País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ¿no? Cuando dice Alicia, ¿podría decirme por favor al gato qué camino de tomar para salir de aquí? Y el gato depende mucho del sitio donde quieras ir, evidentemente. Esa es la cuestión, ¿no? Si quieres estar en una playa como la de el graffiti de Obey, ¿no? O quieres ir a un sitio más amable, ¿no? Para eso, el plan de clima parte de la agenda urbana de Málaga, en 2050, y de su sistema integrado de funcionamiento, ¿no? En el cual las cuestiones, el territorio, la configuración de la ciudad, la gestión de los recursos, la cohesión social, el gobierno de la ciudad están interrelacionados, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas en movilidad, en equilibrio de usos, intensidades, en el modelo de ciudad, está relacionado con la economía, con la innovación, con el cambio climático, ¿no? Es un sistema holístico integrado. Bueno, esto es un poco el plan del clima, pero me quiero referir brevemente a las 10 acciones, estos 6 minutos que me quedan, principales o que destaca el plan del clima de Málaga. La primera es la ciudad comprometida y responsable, ¿no? La ciudad en la cual la educación es el punto fundamental, el nivel cultural, ¿no? Por eso lo hemos puesto el primero, porque lo primero no es que haya carriles bici o que las industrias emitan menos CO2, sino es la cultura de las personas y de las familias. Si no logramos este punto, que los niños vayan en bicicleta o vayan andando, como los que son mayores que vosotros, lo hacíamos cuando éramos pequeños, no llegaremos a ningún sitio. La segunda cuestión tiene que ver con la ciudad verde. Aquí hemos hecho un esfuerzo importante por desarrollar los corredores verdes, los 15 que van desde el mar hacia el interior de la ciudad, y rodearlos de un anillo verde, como veis aquí. Y es importante, ¿no? Porque es una ciudad que es el contacto con la naturaleza. Es pasar de los 7,5, 4, 9, 7 metros y medio de zona verde útil, real, ¿no? De zonas verdes por habitante de Málaga, pasar a más de 200 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. O sea, un cambio sustancial absolutamente. Una apuesta por una ciudad que no da nada que ver con la ciudad que hoy conocemos. La tercera cuestión tiene que ver con la ciudad mediterránea, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo del proyecto de la Manzana Verde, ¿no? Un ecobarrio en el cual, como veis, el ámbito viario es perimetral y el interior es una zona peatonal, ¿no?
como ahora veremos, tiene que ver con la idea de supermanzanas, que tiene que ver con la ciudad clásica mediterránea, compacta, compleja y de proximidad. Ahora también lo veremos que está de moda la ciudad de los 15 minutos, se ha puesto de moda, pero nosotros llevamos, no nosotros, sino mucha gente en Barcelona, en Vitoria, trabajando con esta idea de la ciudad compacta, densa, compleja en cuanto a usos y de proximidad que puede ir dando. Y como vemos en esta fotografía de Barcelona, la diagonal es el espacio público que vertebra la ciudad, como en este caso la Gran Vía de Valencia vertebra la ciudad. Totalmente diferente a la autopista de Los Ángeles, el sprawl urbano, que modula la ciudad con viviendas unifamiliares a ambos lados, o como en el caso de Houston, en el cual es imposible para un peatón pasar de un lado a otro de las autopistas, o en las ciudades emergentes como Dubái, ¿no? O China, ¿no? En las cuales se fabrican las ciudades para coches directamente, ¿no? Y además con usos únicamente residenciales, ¿no? O en Sao Paulo, donde las calles, en algunos casos, son puentes levadizos sobre autopistas, ¿no? A diferencia de la calle habitual que todos conocemos, como en el caso de la ciudad italiana de Florencia, en la cual, pues, como pasa en Málaga, la gente va andando, tiene comercios a su lado, pues el caso de Málaga. Hay un gráfico muy identitario en el cual las ciudades que están en amarillo son las ciudades norteamericanas que tienen un nivel de densidad muy bajo y un nivel de consumo altísimo de energía, porque son ciudades muy dispersas. Las ciudades en azul europeas son ciudades más compactas, más densas, y hay una relación matemática de menor consumo. Como también lo hay en emisiones de CO2 entre Barcelona, por ejemplo, y Denver, que emite 5 veces más, porque el 98% de la población de Denver va todos los días en coche, y en Barcelona cerca de un 52% va andando todos los días, ¿no? Desgraciadamente, la teoría tiene que ver poco con la realidad. Esto es un folleto de inmobiliarias en Málaga, en la zona de Teatinos, en la cual, como vemos, son edificios de densidad media y que además en los cuales prevalece los 2 aparcamientos por cada vivienda. Es decir, estamos en una especie como de camino en el desierto, ¿no? En el cual el folleto indica que Mercadona está a 2 kilómetros, IKEA a 3 kilómetros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La ciudad hecha para el coche, ¿no? No hecha para el peatón. La ciudad de viviendas unifamiliares como Padre Clavero o como en Puerto La Torre. Hicimos hace poco un estudio de los nuevos suelos urbanizables de la ciudad, en los cuales los niveles de densidad, de compacidad y de complejidad dejan bastante que desear respecto a los valores apreciados, ¿no? Y bueno, esto es una imagen de Teatinos, de un plan parcial ya terminado. Como vemos, hay cantidad de espacios abiertos, viarios de 5 carriles, 4 carriles, ¿no? Ahora estamos trabajando, esta es la imagen del plan parcial, estamos tratando de cambiar esta imagen, dándole más densidad, disminuyendo los niveles de carriles de tráfico, aumentando la capacidad para dar una imagen de ciudad más compacta, ¿no? Paso esto y me quería centrar en la ciudad de los 15 minutos. Esta es la imagen que la alcaldía de París ha estado hablando, que es una imagen que ya he comentado antes, que llevamos hablando de hace muchos años, que desde la casa de uno, en 15 minutos, tiene
pues, el supermercado, el mercado, los servicios de proximidad, incluso el trabajo. Esto es un trabajo que hicimos durante el confinamiento en la Universidad Politécnica de Madrid, en el cual nos muestran una serie de barrios de la ciudad de Málaga, sus niveles de densidad y cuáles sería la ciudad de 15 minutos, los barrios de 15 minutos que podríamos tener. Esto es la proximidad a los servicios básicos de Málaga, la proximidad de los diferentes servicios, alimentación, mercados, colegios, centros de educación, hospitales y demás. La ciudad sin humos tiene que ver con este dibujo que está a la izquierda, en el cual una madre lleva a un niño y bueno, pues las calles son como agujeros en los cuales, como se te escape el niño, se queda agujero, lo atropella el coche, ¿no? De ahí la idea de las supermanzanas, ¿no? Esta es una supermanzana que hemos trabajado con la Agencia de Ecología de Barcelona, en la cual está aquí la imagen actual del tráfico en negro, y aquí en negro y en verde, cómo quedaría, igual que hemos visto antes, en la manzana verde, el sentido perimetral del tráfico y el interior de las manzanas quedaría de manera peatonal. Esta es la actual red peatonal de Málaga, en plano georreferenciado, y esta sería, ¿cuál sería la posible red peatonal si Málaga implicara toda la ciudad con el sistema de supermanzanas? Y quiero acabar, no me quiero pasar del tiempo, aunque no me dé tiempo a todo, lo voy a haber preparado, con esta imagen del paseo marítimo durante el confinamiento, cuando durante unas semanas se abrieron los carriles de coches a los peatones, los runners o las bicicletas. De alguna manera fue un poco esta imagen que hicimos en el 2011, un proyecto europeo, ¿no? La ciudad un poco ideal, la ciudad en la cual la dependencia del automóvil queda a un lado y se promociona el transporte público, las bicicletas, el ir andando, en definitiva, una ciudad más amable. Y quiero acabar con este vídeo que dura un minuto. No tiene sonido, pero bueno. Es una madre que lleva a los niños al colegio andando en contraposición a la que los lleva en el coche. Y veis en la imagen, con la distancia, el consumo energético, ¿no? Un poco la diferencia entre el modelo urbano de la ciudad compacta y compleja, de la ciudad dispersa y difusa, en la cual la madre está siempre atascada con el coche, se cabrea, ¿no? Lo fácil es lo que estamos viendo, ¿no? Un poco, yo entiendo, lo natural. Bueno, y yo creo que ya con esto es suficiente y quiero recalcar dos cosas, ¿no? La cuestión de que el plan del clima creo que es un tema importante. Debemos vincularlo a todas las cuestiones que nos están pasando, a las pandemias de salud, a los temas económicos y sociales, por un lado, y por otro, que esto no sale sin el apoyo de la gente. O sea, la movilización debe ser una constante para que esto pueda funcionar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido una ponencia muy, muy interesante. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. El plan Alicia es fantástico. Ojalá se pueda llevar a cabo. De verdad, algún día, veamos. Y me ha encantado la última imagen que has puesto de cómo veíamos, cómo pisábamos el asfalto, cómo nos adueñábamos de él, las bicicletas, todos los deportistas. Y es cierto que ojalá eso se pueda ver en Málaga sin tener que estar en confinamiento. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Esteban de Manuel. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por organizar este acto. Estoy muy contento de compartir espacio con todas vosotras y vosotros y bueno, y ahora especialmente de hablar después de Pedro, al que conocí precisamente en ese proyecto que ha mencionado de
manzanas verdes, ¿no?, que él lideraba a nivel europeo. CAPMED se llamaba. CAPMED, sí. Y con ese proyecto piloto de manzana verde que en cada ciudad de las participantes pues coordinábamos. Yo me ocupé de coordinar el de Sevilla, que propusimos un barrio, Pajaritos, que queríamos demostrar que la transición ecosocial de los barrios podía empezar por los más vulnerables. Desgraciadamente, Pedro, no sé qué ha pasado en Málaga, pero el de Sevilla está guardado en un cajón, lamentablemente. Y lamentablemente también, pues estas ideas que tú has mencionado y ahora suenan nuevas, ¿no?, las de la supermanzana, etcétera, pues tenemos contradicciones parecidas, ¿no? Salvador Rueda visitó Sevilla a principios de siglo, cuando estábamos empezando a redactar el Plan General de Sevilla. En aquel momento, pues yo era activista de arquitectura y compromiso social y asistí y escuché sus ideas y a partir de entonces la incorporé a mi docencia y la incorporo también a las propuestas políticas, ¿no? Y en estos días pues te encuentras que las paradojas de que Sevilla, que contrató a Salvador Rueda para incorporar estas ideas al Plan General de Sevilla, que están en el Plan General de Sevilla de 2006, que no se han aplicado, pues años después, para ser capital verde europea, contrata al director de marketing de Vitoria, que sí las aplicó esas mismas ideas, pero fijaros, contrató al director de marketing porque Sevilla quiere hacer algo que no ha hecho ninguna ciudad del mundo, que es conseguir ser capital verde europea simplemente con marketing, ¿no?, sin hacer lo que han hecho las ciudades inteligentes como Vitoria, que es reorganizar el espacio público en función de esta idea de las supermanzanas, que lo que viene a hacer es darle la vuelta como un calcetín al reparto de la movilidad en la ciudad, dándole el máximo espacio al peatón, también al ciclista, al transporte público, y haciendo, como decía Pedro, que sea casi innecesario moverse en coche. Ese es el futuro. Es el futuro. Y la pandemia, efectivamente, nos ha generado una oportunidad de oro para avanzar muy deprisa, y algunas ciudades lo han aprovechado. El caso de Valladolid, ¿no?, es muy conocido. Valladolid, con operaciones de rápida implantación, bajo costo, irreversibles, pues ha ampliado aceras, ha reservado espacio para el transporte público, le ha dado la calzada a los ciclistas y a los vehículos de movilidad personal, porque había allí una confluencia de técnicos, pues como puede ser el OMAO en Málaga, con políticos que están dispuestos a ser valientes y hacer este cambio aprovechando la oportunidad, que era única, porque es que si queríamos cumplir con lo que nos decía el Ministerio de Sanidad, pues teníamos que dar más espacio a los peatones, teníamos que garantizar que las aceras no fueran esas aceras estrechas que antes nos ha mostrado Pedro, para que nos pudiéramos cruzar con seguridad, que las vías ciclistas también fueran manchas, por lo tanto hay que llevarlas a la calzada. Y una serie de cuestiones que, como decía Pedro, es que está todo interrelacionado. La crisis sanitaria, la climática, la económica y la social no pueden tener respuestas diferentes, como estamos viendo estos días, en las que desgraciadamente, pues frente a la diapositiva de inicio de Pedro, pues el gobierno nos dice que lo que tenemos que hacer es comprar coche, ¿no? Esto es un disparate. O sea, declaramos la emergencia climática, ¿no?, y lo primero que hacemos para salir de esta crisis, en la que el presidente del gobierno decía que teníamos que aprender, es decir a la gente que consuma más coches, ¿no? Fijaros la contradicción. Eso significa que de fondo seguimos apegados a los paradigmas económicos que nos han traído a esta situación y seguimos confiando en los economistas ortodoxos que nos han traído a esta situación para sacarnos de la crisis. Si le preguntamos a Alicia dónde queremos ir, pues parece que queremos ir al sitio que nos trajo a este punto de retorno. Bueno, por no alargarme más después de esta reflexión inicial, porque me parece importante para que sepamos dónde estamos y dónde están las barreras, me gusta mucho la propuesta de Pedro de que hay que empezar en los colegios. Ponce y yo llegamos a la misma conclusión después de hacer el plan de movilidad urbana sostenible de Bollillos de la Habitación. El próximo plan lo empezamos con caminos escolares en todos los colegios. Cuando la gente esté concienciada de que se puede ir caminando, de que eso es mejor, ¿no?, y que la ciudad se puede preparar para eso, todo lo demás va a venir seguido, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantear una serie de medidas que podríamos implementar todavía, si queremos, de manera muy rápida. Luego Ángel va a hablar de cómo lo planteamos para Málaga y para Sevilla, pero que en definitiva es decir, bueno, vamos a ver, el Ministerio nos está diciendo, y la Dirección General de Tráfico, que tenemos que aplicar en todas las ciudades la ordenanza de ciudades 30. ¿Qué significa eso? Significa que todas las calles de la ciudad deben de tener por lo menos un carril a velocidad 30 km por hora con prioridad para ciclistas y vehículos de movilidad personal. ¿Te gusta, verdad, Ángel? ¿No? Seguro que luego Ángel va a decir que sí que le gusta, ¿no? Que a coste cero, si aplicamos esa medida, de pronto todas las ciudades andaluzas pueden tener una red ciclista gratuita y para vehículos de movilidad personal, que Londres ha descubierto que es la única manera de que la ciudad no colapse económicamente. Londres ha dicho, si perdemos un 40, un 50%, un 60%, llegan a decir ellos,
de los viajeros del transporte público y se pasan al coche, colapsa la economía de la metrópoli. Entonces, por economía, por salud, por ecología, por aire limpio, ¿qué ha decidido Londres? Vamos a multiplicar por 10 los ciclistas y los peatones como salida a la crisis, como con medidas de este tipo de rápida implantación, con pintura, con maceteros, se reorganiza el espacio público, se amplían las aceras, se le da la prioridad en la calzada a los coches, se reservan los carriles para los autobuses para que los autobuses puedan mejorar su frecuencia y su velocidad, y de esa manera compensar la menor capacidad de mover pasajeros que tienen. Es decir, ese concepto primero de ciudades 30, darle la vuelta a la prioridad en la calzada, y reservar un carril por lo menos en todas las calles para la prioridad ciclista y peatonal, pacificando el tráfico, ampliar las aceras, quitando los coches que sean necesarios para que pueda ser así, y en el espacio sobrante, prioridad para el transporte público. Quien no se pueda mover de otra manera y tenga que coger un coche lo podrá hacer, pero siempre va a saber que no va a tener la prioridad, porque la prioridad es que la ciudad sea saludable, que funcione, que no sea contaminante, que sea accesible para todas y para todos, ¿no? Es decir, si nos convencemos de que eso es lo que queremos, y las ciudades que lo han experimentado no quieren volver hacia atrás, Vitoria no quiere volver hacia atrás, ¿no? Pues vamos a mandar a todos los políticos que tengan dudas a viajar a Vitoria y hasta que no aprendan, que no vuelvan, o a viajar a Pontevedra. Pero es que vino el alcalde de Pontevedra, referencia internacional en peatonalización a Sevilla, estuvo sentado con el alcalde de Sevilla y le dijo cómo lo hizo. Dijo, cuando yo estaba en la oposición, planifiqué la peatonalización de la ciudad. Lo primero que hice al llegar fue implementarla. Se me echaron encima los comerciantes, se lo expliqué. ¿Quiénes defienden hoy más la peatonización? Los comerciantes, ¿vale? Y ha revalidado su gobierno con mayoría. ¿Por qué? Porque son medidas que cuando se experimentan, y necesitamos experimentarlas porque es darle la vuelta a la ciudad que conocemos y nos da miedo los cambios, y si nos preguntan decimos que nos queremos cambiar. Si se experimentan, estas medidas son irreversibles. En Sevilla hay muchas cosas en esa dirección y tampoco las queremos cambiar, ¿no? Las calles que hemos peatonalizado para poner el tranvía y hemos quitado los coches no las queremos cambiar. La red de carriles ciclistas, que todo el mundo decía que no iba a funcionar, no la queremos cambiar. Es decir, todas estas medidas son medidas que mejoran la calidad de vida cotidiana de bajo costo, que se pueden implementar rápidamente y que hacen frente simultáneamente a todas las crisis, menos a la de la industria del automóvil, que no hay quien la salve. Así que si no hay quien la salve, ¿para qué vamos a echar dinero en una industria que no hay quien la salve? No va a haber petróleo para moverla, no va a haber posibilidad de comprar coches. ¿Para qué salvar una industria que no tiene sentido? Vamos a dirigir a los empleos de esas actividades hacia otros sectores de actividad. Bueno, todas estas medidas tienen que tener también una apuesta social muy importante. Hemos visto en el año pasado crisis sociales vinculadas a la subida de los precios de los carburantes, a los impuestos a los carburantes o a la subida de los precios del transporte público, los chalecos amarillos en Francia. Fijaros, chalecos amarillos en Francia hace un año. ¿Quién ha ganado las elecciones? ¿Vale? Bien. Chalecos amarillos en Ecuador. ¿Por qué? Por subida del precio del petróleo. Chaleco amarillo en Argentina. ¿Vale? Respuesta ante eso, ecología con justicia social. Transporte público asequible. Bonos de transporte público como tienen Madrid y Barcelona, intermodales, que nos permitan a un precio asequible cambiar de modo de transporte, combinar la bicicleta con el transporte público y poder hacer todo esto de manera rápida e inmediata. La clave está en que todas estas ideas que ha defendido Pedro, si hay voluntad política, si hay empuje ciudadano, se puede empezar a implementar mañana, ir mejorando progresivamente. Claro que hay que hacer obras para mejorar el espacio público, claro que hay que hacerlas, pero podemos reorganizar el espacio público mañana si hay voluntad. Lo están haciendo en Valencia, lo están haciendo en Valladolid, se ha hecho parcialmente en ciudades como Málaga y Sevilla los fines de semana, se puede hacer los días de trabajo, se puede hacer los días laborables. Por ahí van las propuestas que luego comentará Ángel, que vamos a presentar en Sevilla y en Málaga y que están recogiendo el resultado de los diálogos verdes que hemos tenido sobre movilidad. Os dejo aquí de momento la intervención y luego en el debate, si queréis, pues profundizamos en las cuestiones que queráis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Esteban, por tu intervención. Efectivamente, terminas diciendo eso, ¿no? Si hay voluntad política. Y igual estas medidas, como comenta, podrían tener un poquito de reparo por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero ahora que lo hemos experimentado, que hemos visto cómo sería la ciudad sin coche, cómo nos podríamos mover, que nos hemos molestado en ir a los comercios locales porque no podíamos ir más lejos, igual no es tan utópico, ¿no? Igual es bastante más real de lo que parecía. Bueno, pues ahora contamos con la ponencia de Conso González Arriero. Hola, Conso. No te escucho.
Tienes el micro desconectado. Ahora, Ahí ¿no? está. Perdón, perdón. Estupendo. Que, bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación y también a lo que ha comentado Esteban, que tanto él como Pedro me lo han puesto súper fácil, ¿no? para mi intervención. Mira, si os parece, voy a compartir pantalla y mientras comento lo que traigo voy a apagar mi cámara, ¿vale? Por si hay problemas de sonido, que antes he tenido algunos problemillas, y luego me conecto y ya charlamos, ¿vale? ¿Se ve? Sí, sí, Vale. vemos tu pantalla. Vale, perfecto. Pues últimamente me gusta mucho empezar con esta imagen, un poco para abrir lo que os vengo a contar hoy y para poner de manifiesto cómo la crisis sanitaria, ¿no? Lo comentabais justo ahora, ¿no? Pues aunque han puesto en evidencia grandes debilidades en muchas estructuras básicas que sostienen nuestra sociedad, pues desde el sistema económico, los servicios públicos, el sistema educativo, cultural, también, por supuesto, el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la organización de nuestras ciudades, pero también ha supuesto, creo que, un punto de inflexión y una nueva óptica que ha hecho que o así lo entiendo yo, o lo creo yo, que la mayor parte de la ciudadanía haya mirado con otras gafas, ¿no?, la ciudad que tenemos. Como comentabas antes, pues nos hemos dado cuenta la importancia del comercio de proximidad, nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener viviendas saludables con salidas al exterior, tener un balcón, tener una azotea. Nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunidad, de nuestros vecinos, del apoyo mutuo. Nos hemos dado cuenta de la importancia de vivir en determinados barrios compactos donde nos era más fácil ir a equipamientos públicos, ir al médico o ir a comprar en contraposición a gente que vive en urbanizaciones, en las áreas metropolitanas, muy dependiente del coche y de los centros comerciales. Con lo cual, esta imagen, que es de un paseo de Jane, homenajeando a Jane Jacobs, que hablamos un poco de todo esto, ¿no? de la comunidad y de la vitalidad de los barrios, pues lo traía aquí como que viésemos una oportunidad en todo esto que está ocurriendo, sin olvidar, como decía Pedro, la emergencia climática en la que también nos encontramos, de cómo determinadas problemáticas que se vienen trabajando desde el marco de la sostenibilidad y que mucha gente venimos trabajando también pues desde la movilidad sostenible, y Europa lleva décadas pues planteando políticas, etcétera, pues no estaba incorporada un poco a la esfera perceptiva de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y creo que es una oportunidad pues que esté en un primer plano ahora mismo para poder reconstruir esta nueva normalidad de la que nos hablan, pues desde ciudades y territorios que sean más resilientes, más responsables y sobre todo también más inclusivos. Pongo el énfasis en la inclusividad en el sentido de que las ciudades tengan en cuenta pues la diversidad de todas las personas y que nos permitan a todas realizar pues nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria en igualdad no de condiciones, sino de buenas condiciones. Y quizá uno de los grandes retos en esta fase de post-COVID, ¿no? Sea pues desde el punto de vista de la calidad urbana, pues precisamente eso. Y es aquí donde el urbanismo feminista o el urbanismo de perspectiva de género pues tiene muchísimo que aportar, ya no solo por toda la base teórica muy sólida que tiene desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con muchísimas autoras que vienen trabajando sobre estos temas, sino también porque plantea una mirada transversal y sobre todo unas transformaciones integrales, que yo creo que recoge un poco todo lo que comentaba Esteban y Pedro y que me parece muy importante. Antes de continuar, un pequeño apunte que me gusta resaltar es que el urbanismo feminista no trata de pensar o diseñar ciudades solo para las mujeres o solo para los temas que conciernen a las mujeres, sino que lo que plantea precisamente es una visión interseccional, ¿no? Es decir,
que lo que pone en el centro es las vidas que tenemos, las vidas de todas las personas, pues desde niños y niñas, personas mayores, personas con diversidad funcional, y además no los tratas como sujetos homogéneos, sino que lo que tiene en cuenta, además de toda la diversidad, es otras variables muy importantes como pueden ser la edad, la raza o la orientación sexual, ¿no? Bueno, después de este pequeño inciso, entiendo que, por tanto, que la perspectiva de género no la debemos entender ni siquiera como un campo disciplinario concreto, sino como efectivamente como una dimensión transversal y que nos puede ayudar a transformaciones urbanas o a diagnósticos y también a propuestas pues integrales. ¿Y cómo sería esto? Pues principalmente mediante la participación ciudadana sobre todo, ¿no? Voy a pasar, a ver si puedo. Perdonadme. Perdón que tengo problemas para pasar la diapositiva. Ahora. Esta ciudad inclusiva de la que... Consu, perdona. Sí. Yo no sé los demás, yo no estoy viendo tu diapositiva. ¿No? No sé si... No se está viendo. No. Perdón, pues no sé. A ver. No, se quita. Un segundo. Vaya. Pues no lo sé. Estamos viendo tus tweets. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora vemos desde qué enfoque. Hay una diapositiva que pone desde qué enfoque. Eso, perdón. No sé qué me está pasando hoy con la tecnología. Nada. Bueno, en esta ciudad inclusiva que os venía contando, ¿no? Un poco de cómo hay una especie de introducción un poquillo más teórica y tal para centrar los temas de la perspectiva de género, pues es muy importante, sobre todo en temas de calidad urbana y de movilidad, sobre todo, tener en cuenta que el urbanismo que tenemos y por lo tanto, el diseño de las ciudades que se basan en este urbanismo, por decirlo de alguna manera tradicional, no es algo neutro. Por lo tanto, está reproduciendo pues determinadas perspectivas que están muy centradas en el androcentrismo y el adultocentrismo. Que tienen como tipo pues a un hombre adulto, occidental, trabajador, sano y en general dueño y usuario de un vehículo privado motorizado. Esto se ha traducido en ciudades pues preparadas solo para la esfera productiva y remunerada, y en términos de movilidad se ha traducido en ciudades que unen básicamente dos puntos, que es la casa y el trabajo. Estos recorridos muy lineales que dan prioridad absoluta al coche, pues ha invisibilizado otros ámbitos de la vida cotidiana que tienen mucho que ver con los cuidados y con la esfera reproductiva, que además pues son los que generalmente desarrollan las mujeres. Frente a este tipo, por lo tanto, de urbanismo, que también se refleja pues, en el modelo de ciudad que venimos arrastrando desde hace décadas, pues se propone colocar pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Las múltiples y diversas personas, poner sus vidas en el centro. Con lo cual, lo que pretende poner en primer plano son todas las necesidades que tienen que ver pues, con estas esferas. Los recorridos que suelen realizar la esfera reproductiva, como decíamos, son muy lineales, muy simples, mientras que los recorridos que se realizan por las mujeres, bueno, en términos muy generales, ¿no? Suelen ser muchísimo más complejos, suelen tardar más tiempo porque utilizan más trayectos, porque tienen como etapas donde se realizan diferentes acciones, como pueden ser las compras, temas relacionados con la actividad propia o de cuidado, ir a la compra,
compras, dejar a los niños en el colegio. El último vídeo que ponía Pedro, curiosamente, eran las madres las que llevaban a los niños al colegio, no en los dos casos, ¿no? Tanto en la ciudad compacta, en nuestra ciudad ideal, ¿no? Pero también en la de las grandes urbanizaciones dispersas, ¿no? Que nos podemos encontrar en las áreas metropolitanas. Y esto es una realidad. Y por lo tanto, la experiencia de usuario y de usuario, que ya no tiene que ver, como hablábamos antes, solo con las mujeres, sino con todo el espectro, que no tiene que ver con ese hombre blanco, adulto y sano, es decir, personas con diversidad funcional y muy especialmente con la infancia, se quedan totalmente fuera. Se quedan totalmente fuera y además hay que recalcar que somos las mujeres las que principales usuarias del transporte público y también las que más andamos por la ciudad. Con lo cual, la ciudad que tenemos, pues, que no la que queremos, pues, repito diapositiva, traigo la misma imagen que traía Pedro, tiene que ver pues mucho con ese abismo que nos encontramos, porque aproximadamente el 73% de las poblaciones andaluzas, de las grandes ciudades, pues el 73% lo ocupa el coche, mientras que todo lo demás se desarrolla en el espacio restante. Por lo tanto, dista mucho de lo que se viene argumentando desde la movilidad sostenible, desde la pirámide de la sostenibilidad, como vemos ahí, donde el peatón está en la cúspide, seguido de los ciclistas y el transporte público, y es el vehículo privado el que no debe tener prioridad o el que lo tiene que tener más difícil, ¿no? En los recorridos. Acabo rápidamente, que no me quiero extender mucho. Por lo tanto, la perspectiva de género plantea una ciudad que tiene mucho que ver y está muy en sintonía y muy alineada con los planteamientos de la ciudad mediterránea compacta, con la ciudad de proximidad, con la ciudad de los 15 minutos, que también traigo yo ahí una diapositiva precisamente, y sobre todo, aunque no se puede generalizar y cuando se empieza a trabajar en estas cuestiones es muy importante el contexto y con qué comunidades estamos trabajando y en qué ciudades y en qué realidades, pero sí podemos decir que existen como ciertas problemáticas a las que con un paquete de cualidades o de condicionantes urbanos se le podría dar respuesta para organizar nuestro espacio desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de género, que tiene mucho que ver también con lo que plantea el grupo de Jan Gehl, que es lo que os traigo aquí, que cuando se preguntaba, ¿no?, qué hacía de un espacio público que fuera un espacio realmente pues bueno, ¿no? Esos condicionantes pues en primer lugar tienen que ver con la proximidad y con la conectividad, es decir, que todo lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana nos quede cerca o esté conectado, si hablamos ya a escala metropolitana, que además todas estas cosas que necesitamos y que tenemos cerca sea diverso y que atienda a las necesidades pues, de todo este grupo de espectro, de diversidades de personas que habitamos los barrios y que sea vital, ¿no? Que tiene mucho que ver pues, con cuestiones de la siguiente condicionante que vemos ahí, que es la seguridad y la autonomía. La seguridad en términos de poder utilizar los espacios de forma libre, con percepción de seguridad a cualquier hora del día, y también con autonomía en relación a la accesibilidad universal y a que no nos encontremos obstáculos y que la ciudad esté preparada pues, para todas las diversidades, ¿no? Y por último, que tiene que ver mucho con la emergencia climática y con lo que sufrimos con el confinamiento obligado que tenemos ahora en Andalucía, ¿no? Cuando entran estas temperaturas, que es que nuestras ciudades no están preparadas desde el punto de vista del confort y de la naturaleza. Es decir, que lo que tengamos próximo, cerca y que además sea accesible, pues nos permita utilizarlo con confort, pues que haya sombra, que haya espacios verdes cerca, que exista agua donde beber para la gente mayor y para los niños y las niñas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Justamente yo traía también aquí la ciudad de los 15 minutos, precisamente porque justo antes del confinamiento se empezó a hablar mucho de
como si fuera algo, no como si fuera algo novedoso, pero sí ha sonado bastante y coincido tanto con Esteban como con Pedro que son cosas que ya venimos manejando desde hace mucho tiempo. Pero me reitero en que es una oportunidad que esté puesto en el primer plano y que sirva quizás, ahora que parece que nos hemos puesto unas gafas diferentes y que ojalá sean además gafas violetas, pues para ver todas estas realidades que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Pues traía también el caso de Pontevedra, como ha comentado Esteban, una ciudad que al final son cuestiones de decisiones, de priorizar unas acciones que vayan pues en una esfera o a otra, ¿no? Es decir, deberíamos saber o deberíamos exigir o plantearnos cuando decidimos peatonalizar una calle si es para incentivar el comercio de grandes franquiciados en determinadas áreas centrales de la ciudad o fomentar peatonalizaciones que creen itinerarios peatonales para ir andando al colegio o para que unan dentro de nuestro barrio equipamientos esenciales o en los mercados de abasto o espacios de relación y de convivencia en los que podamos bueno, pues hacer actividades esenciales y no tan esenciales como puede ser pues pasear o el deporte, ¿no? Por último, algunas herramientas que también se han puesto ahora muy en boga, aunque también llevan desde el principio de los 2000, hablándose de esto, que es todo lo que tiene que ver con el urbanismo participativo, pero sobre todo con el placemaking o el urbanismo táctico, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con diseño urbano desde la autogestión, desde la participación y también con estrategias pues ligeras, de bajo coste, que nos sirvan para hacer experiencias pilotos que puedan ser reversibles o no, pero que podamos ir como testeando si van bien o no. Y que, como decía Esteban, si hay voluntad, pues mañana mismo podríamos tener, pues probablemente la calle en la que vivimos de prioridad peatonal. Solo sería cuestión de poner la señal S28 o marcar en el suelo que tiene una velocidad máxima de 10 kilómetros hora, ¿no? Para terminar ya rápidamente, bueno, pues traía el ejemplo de la Supermanzana de Poblenou o algunas actuaciones en Santiago de Chile donde se está utilizando muchísimo estas herramientas que realmente pues están cambiando la manera de vivir los barrios y las ciudades. Y por último, hace mucho hincapié, porque yo igual que Esteban, creo que el tema de la infancia y de la autonomía de la infancia, y, bueno, que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? También lo decía Pedro, pues es fundamental y hay una herramienta muy sencilla que me gusta decir que es que a coste cero pone a gente andando ya a pie en la ciudad y en los pueblos, pues el tema de los pedibuses o de los caminos escolares seguros. Termino siempre, o me gusta terminar con esta viñeta de Francesco Tonucci, de La ciudad de los niños, simplemente pues diciendo una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, que él dice que el mayor indicador de sostenibilidad de las ciudades son los niños, ¿no? Y lo que es bueno para los niños es bueno para todos. Y un poco es también la orientación o la perspectiva del urbanismo feminista. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, Conso, por este enfoque que nos has enseñado, el enfoque de modelo de ciudad desde una perspectiva inclusiva y una perspectiva de género, que no siempre se escucha esta perspectiva. No nos podemos olvidar, ¿no?, que hay que poner en el centro el cuidado del medio ambiente, que hablamos de la calidad del aire y demás, pero también hay que poner en el centro el cuidado de las personas en todas sus diversidades. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que un buen modelo de ciudad tiene que atender a la convivencia de todas las formas de vida, adultos, niñas, mujeres, hombres, personas con diversidad funcional, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, y por último, tenemos la ponencia de Alfredo de Pablos. Alfredo, ¿estás por aquí? Creo que sí, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Hola, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Bueno, casi tendría que decir lo que ha dicho Conso. Sí, la verdad es que sí.
hay ciertas adaptaciones de lo que hemos escuchado. Por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos es la ciudad de los 3/4 de hora para las personas de movilidad reducida, evidentemente. Pero sí se han escuchado aquí cosas muy importantes. La verdad es que estoy muy agradecido. Esta tarde he aprendido más de lo que puedo decir y eso es muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Cuando se diseña una ciudad hay que decidir, como bien decía Conso, está pensada pues, para varón, incluso varón blanco, con éxito 40 años, ¿no? Se diseña más bien para el hombre de Vitruvio que para Homer Simpson, ¿no? A veces lo que nosotros decimos a los arquitectos, tenéis que elegir un modelo, ¿no? Tenéis que elegir un modelo de habitantes, de personas para el que vaya a trabajar, ¿no? Y esto lo insistimos mucho, ¿no? Sobre todo porque cuando tú diseñas, y en esto va tanto la movilidad como el urbanismo, tienes que pensar, pues, ¿quién lo va a utilizar? Y eso te marca mucho. Si nosotros diseñamos para todos, que es lo que nosotros defendemos una ciudad para todos y todas, ¿no? Que en la medida de lo posible, el menor conjunto de personas esté excluido de esta situación y por situaciones muy graves, ¿no? Al fin y al cabo es una campana de Gauss y a veces nosotros, las personas con discapacidad, las personas mayores, los niños, nos escapamos por las ramas, ¿no? Asintóticas, nos escapamos y ese 20%, 25% de la población, pues ya ni hay movilidad ni urbanismo accesible, ¿no? Con una gran equivocación, porque si tú diseñas una puerta grande y alta, por ahí pasa todo el mundo. Mientras que si diseñas una pequeña y estrecha, ahí hay una situación de discriminación, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por lo menos para nosotros. Nosotros lo que defendemos es una movilidad, y evidentemente movilidad y urbanismo tiene que estar muy relacionado, muy relacionado. Es que sea sostenible, que sea inclusivo y que sea asequible, en el caso de que tenga un coste, ¿no? Sostenible por razones evidentes. Aquí se han defendido, ¿no? Hemos vivido de espaldas al medio ambiente y el medio ambiente nos lo ha hecho pagar. Y nos lo ha hecho pagar y nos lo seguirá haciendo pagar. Y puede que lleguemos a un punto irreversible donde, aunque queramos modificar nuestra actitud, no nos dé tiempo. Porque esto se rige por leyes físicas y leyes de naturaleza que nosotros no podemos forzarla hasta que llegue un momento en que la rompemos, ¿no? Y el planeta se lo cobra. Y se va a cobrar, y además normalmente, justamente en las personas más débiles, en las sociedades más débiles y quizás con más necesidad, ¿no? ¿Qué es una persona con discapacidad? Perdona, pero yo siempre empiezo por lo mismo, porque hay veces que la gente no sabe lo que es una persona con discapacidad. Asocian la persona con discapacidad a una persona en silla de ruedas. Y no es solo eso. Una persona con discapacidad es una persona que le falla algo, tiene lo que se llama un déficit, ¿no? Puede ser que le falle algo que le impida moverse, del sistema musculoesquelético o neurológico, o que sea una cuestión sensorial, simplemente no vea, no oiga, no tenga gusto, que sea otra discapacidad, ¿no? Que tenga problemas de cognición, es decir, que no entienda, que tenga imposibilidad de comunicarse o que no comprenda lo que está ocurriendo, ¿no? Y personas que tienen fallo orgánico, es decir, que le falla alguno, riñón o corazón, hígado, cualquier situación. Pero en sí la discapacidad es eso, no. Eso es un déficit. El problema es cuando existe la discapacidad, cuando tú enfrentas el déficit con el medio ambiente o con el entorno. Y eso es muy importante que se entienda. Porque yo voy en silla de ruedas y supongo que, o Pedro, Esteban, y yo durmiendo, ninguno de los tres somos personas con discapacidad. Solo cuando nos levantamos de la cama, ponemos el pie en el suelo, el que pueda, es cuando sí se nota, es decir, cuando el entorno es el que me hace persona con discapacidad. Ahora mismo, de esta situación donde nos estamos comunicando de un modo virtual, ninguno somos personas con discapacidad, a pesar de que yo voy en silla de ruedas, ¿no? De la misma manera, una ciudad accesible lo que hace es que me convierta en personas sin discapacidad. Si yo para ir del punto A al punto B no tengo problema, utilizo la movilidad con la ayuda técnica que sea, con los apoyos cognitivos que necesito, es decir, donde la señalización, donde la lectura fácil, donde la buena orientación se contemple, si tengo las señales adecuadas y los caminos adecuados y mi problema es sensorial,
Evidentemente yo no soy una persona con discapacidad. Y hemos creado una ciudad para todos. Fijaros lo importantísimo que es el hecho de que se entienda la accesibilidad como un bien que es para todo el mundo, porque todo el mundo, en ocasiones, no va a tener la edad media ni la salud media que está prescrita para todo lo que se diseña, ¿no? Luego, la verdad es que no pedimos mucho, simplemente que se diseñe para todos. ¿Qué es importante para nosotros? Pues algún concepto, por ejemplo, la cadena de movilidad. La cadena de movilidad comienza en tu edificio. Si yo no puedo entrar y salir de mi edificio, ya tengo un problema, ya se me ha roto la cadena. Si yo no puedo ya llegar, el medio urbano no es amable, es decir, que me produce dificultades para mi movilidad, dependiendo de mis tipos de discapacidad, evidentemente se me ha roto la cadena de movilidad. Si no puedo subirme al autobús, no puedo subirme a un metro, no puedo subirme a un taxi, o no puedo ir andando o moviendo, o en las condiciones que sea mi movilidad, evidentemente se rompe mi cadena de movilidad. Eso es importante. Sí, porque para lo que el resto de las personas, una dificultad de ese tipo, una incomodidad, para mí se convierte en una imposibilidad. ¿En qué sentido? Veréis. El derecho a la movilidad para nosotros es un derecho vehicular, porque es el que nos permite tener el resto de los derechos. O sea, si yo tengo derecho al trabajo y no puedo llegar al trabajo, ahí se acaba, ¿no? Si yo tengo que ir a mi centro de estudio y no puedo llegar a mi centro de estudio, evidentemente se acabó el estudio. Si yo no puedo el poder irme, bueno, disfrutar del ocio, de la cultura, estas son medidas que discriminan. Fijaros lo importante que es la movilidad, porque la movilidad puede convertirse en un derecho, en el vehículo que me permite, nunca mejor dicho, tener una vida en inclusión, o todo lo contrario, se me convierte en un proceso de discriminación a mi vida, ¿no? Yo creo que es importante que se tenga esto. A mí me hace mucha gracia, fijaros, ¿sabéis que la última infraestructura sanitaria más importante que se ha hecho en Málaga es el metro? Porque ha puesto a 100.000 personas que viven en la carretera de Cádiz a 10 minutos del clínico. Fijaros lo importante que es la movilidad, ¿no? Una persona, si alguien se sienta, los que estamos jubilados, forzosamente jubilados, no por gusto, si tú te sientas a las 10 de la mañana, te sientas en un bar, ¿no? Y entonces, normalmente lo que desaparece son las personas que trabajan, ¿no? Y entonces ves tú la fauna urbana que existe, ¿no? Y casi todas son personas mayores. Personas mayores que tienen que moverse. Claro, por eso es tan importante la proximidad. Porque una persona mayor, más allá de 300, 400, 500 metros, se le convierte en un problema. Luego, fijaros que el concepto de proximidad, que es importante en el diseño, para las personas con discapacidad es básico, porque su vida, sin tener que utilizar un medio público de transporte, se diseña para 300, 400, 500 metros. Y eso que sirve para todo el mundo, especialmente somos sensibles las personas con discapacidad. Pero cuidado con el concepto de discapacidad, que nosotros lo entendemos como un índice de calidad, porque nosotros somos los que, digamos, la piedra de toque, que somos indicadores y somos los que damos fe que esa movilidad es buena. Porque si es buena para nosotros, es buena para todo el mundo. ¿Entendéis? Entonces, fijaros en qué situación se encuentra ahora mismo. Málaga está hecha a trozos. Es decir, yo desde el pavimento, si alguien se ha movido por Málaga, veréis que el pavimento, para los que van en silla de ruedas, no nos afecta tanto si son eléctricas, pero es un desastre. O sea, Málaga es la quinta ciudad en accesibilidad. ¿Cómo estarán las otras, no? Imaginaros, ¿no? Cuando tú una acera la pones a más de 3 grados de inclinación lateral, yo de verdad, al que lo ha hecho, el arquitecto, le pondría una silla de ruedas y diría, anda, muévete por esa acera, y verás que solo te funciona un brazo, el que va más bajo de la cuesta. O cuando tú te encuentras una persona que va con un andador y tropieza 25 veces por la cantidad de sobresalte que hay en la acera. Fijaros que para una persona que no tiene una discapacidad de tipo físico, pues no hay ningún problema, levanta un poco los pies, pero las personas mayores no levantan los pies, las personas mayores arrastran los pies. Y no es baladí, es que ahora mismo el 17% de la población de Málaga tiene más de 65 años.
el 10% tiene una calificación de discapacidad y hasta el 36% se encuentra en problemas de movilidad. No estamos hablando para nada. Y evidentemente, si nosotros vamos bien, el resto va de miedo, ¿no? Tenemos una lucha constante, ¿no?, con todo esto. En fin, aquí se han dicho muchas cosas, con lo cual, Conso, te lo agradezco mucho porque la verdad es que no, prácticamente lo del concepto de inclusivo es muy importante, porque si no es inclusivo, es que no es justo. Si tú discriminas, sobre todo si tú estás luchando por la calidad de vida, evidentemente tú no puedes ir en contra de la inclusividad, ¿no? No puedes. En cuanto al concepto de asequible, fijaros que en Málaga, por ejemplo, no sé, en Sevilla, no sé cómo estos sitios, ¿no? En Málaga, a las personas con discapacidad, aunque estén en las mismas condiciones económicas, que una persona jubilada, que una persona con ciertos condicionantes económicos, no tienen derecho a la gratuidad del autobús. Siendo, sin embargo, el medio de transporte que más utilizan las personas mayores y las personas con discapacidad, ¿no? O sea que, en fin, hay elementos sociales, elementos económicos, elementos de sostenibilidad que, por supuesto, nosotros defendemos. No creáis que nosotros defendemos un modelo distinto. Nosotros defendemos el modelo que defendéis vosotros, pero añadiéndole una capa, la inclusividad. Todo lo que se ha hablado aquí, más la capa de inclusividad, hace que sea una movilidad justa y necesaria. Bueno, yo creo que por ahora va bien, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu intervención. Sin lugar a dudas, no podemos construir un nuevo modelo de ciudad si no escuchamos a un colectivo como el tuyo. Los que no pertenecemos a tu colectivo no somos capaces de ver esa realidad y es 100% necesario. Como ya he dicho antes, tras la ponencia de Conso, no tenemos que poner solo al medio ambiente, el cuidado del medio ambiente en el centro, sino el cuidado de todas las personas. Y en eso la inclusividad es clave, efectivamente. Pues bueno, vamos a pasar al turno de debate, al turno de palabras, que lo va a moderar nuestra compañera Maite Martín. Hola, Maite. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de empezar el debate, bueno, cualquier comentario, pregunta o cosa que queráis comentar, la palabra porfa la pedís por el chat, así es más fácil para mí. Antes de empezar con el debate, tenemos alguna intervención de fila cero. Os voy a presentar al compañero Ángel Terrón, que es presidente de la Asociación de Usuarios para Movilidad Personal y Ecológica de Málaga. Pues cuando quieras, Ángel. No se te oye, ¿eh? No sé el resto, pero yo no lo escucho. El caso que sale sin micrófono, o sea, el micrófono no lo tienes puesto. A ver, ¿ahora? Ahora, perfecto. Ya está. Ahora no soy yo. Un momentito. Perdón. Speaker. A ver. ¿Habla alguno? ¿Habla May? ¿Me oyes? Sí, vale. Vale, perfecto. Vale. Bueno, que muchas gracias por vuestra participación. Ha estado todo muy interesante y os habéis dejado prácticamente nada. Bueno, no sé, yo la verdad que puedo aportar muy poquito. Desde el punto de vista de tema de los vehículos de movilidad personal, yo simplemente hacer hincapié en que ya se está empezando a hacer, pero a tenerlos en cuenta como una baza, una herramienta, aparte de que la utilizamos un montón de gente, que se puede utilizar en las ciudades pues para aprovechar, para complementar lo que es el transporte público, un vehículo de movilidad personal. Para los que no lo habéis usado, que puede ser un patinete, un monociclo, es una cosa que es muy versátil, que te la puedes llevar a casa, que la puedes meter en el autobús, que puede ser complementaria de otros medios de transporte y por lo tanto se puede diseñar un sistema de transporte que sea intermodal,
los VMP son una herramienta muy importante, así como son las bicis también. Y bueno, pues por deciros, por ejemplo, en el tema de las emisiones, yo hace tiempo usaba la moto. Desde que he dejado de usar la moto y estoy usando ahora un VMP, un monociclo eléctrico, he pasado de consumir 208 vatios hora por kilómetro a consumir 11 vatios hora por kilómetro. He reducido un 95% mi uso de la energía, y en los viajes he pasado a reducir las emisiones en un 85%. En cuanto a las medidas, por ejemplo, antes Esteban ha mencionado, ¿no? En Málaga han empezado a... Bueno, nosotros llevábamos bastante tiempo metiendo caña y haciendo propuestas. Se conoce que las han dado por válidas porque lo que han propuesto después del confinamiento y para solucionar problemas, el tema de distancia social y todo eso, pues han aceptado las propuestas que habíamos hecho, que era, como decía Esteban, reducir uno de los carriles a 30 kilómetros por hora y darle prioridad a bicicletas y a vehículos de movilidad personal. Y lo que vemos, claro, para nosotros, para el colectivo, ha sido una manera de facilitar muy grande nuestra circulación, porque antes era una verdadera gincana y ahora hemos podido abandonar las aceras, que para la mayor parte de nosotros ha sido un descanso, poder dejar a los peatones y a las personas con movilidad reducida, utilizando sillas de ruedas, dejarles y ocupar la calzada. Y bueno, ir a pelear por el espacio público a los coches, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que nos falta, faltan muchas cosas, ¿no? Habéis hablado del estado de las vías, pero sobre todo lo que nos falta es seguridad y una muestra de apoyo por parte del ayuntamiento mucho más grande. No basta con poner en medio kilómetro pintar un 30 y una bici, sino que tiene que estar presente en la señalización mucho mejor de lo que está ahora, porque lo que nosotros necesitamos junto con las bicis es tener la sensación de que estamos en nuestro sitio, y los conductores no nos hacen sentir así. O sea, yo cuando voy con el monociclo por un carril, voy en pleno derecho, circulando en pleno derecho, pero me pasan los taxistas a medio metro, acelerando, como diciendo, quítate de ahí porque ese es mi espacio, ¿no? Entonces, en esa pelea diaria, lo que necesitamos es un apoyo muy grande del ayuntamiento, con la forma que sea, bien haciendo, pintando de manera que se vea más, bien separando un poco más los carriles, o sea, de la manera, en cada vía tiene que ser de una manera diferente, porque el espacio no es infinito, pero sí que necesitamos aumentar en seguridad. Y sobre todo, también Esteban lo comentaba, que era bajar la velocidad, y eso lo está preparando tráfico, bajar la velocidad genérica de las ciudades a 30 por hora, porque es una velocidad que es incluso superior a la velocidad media de los vehículos en las vías, pero sin embargo la velocidad objetivo que tienen los coches y las furgonetas es una velocidad de 50 por hora o mayor. Entonces, bajando esa velocidad, todos los usuarios de las vías nos encontraremos seguros, y incluso el tráfico, o sea, el caudal de vehículos que pueda admitir la vía va a aumentar. Va a aumentar, desde luego, si hay más vehículos de movilidad personal y más bicis en la calle, porque las bicis ocupan 4, 5, 6 veces menos que un coche, y bueno, pues vamos a poder permitir que los viajes en
en autobús, por ejemplo, en el transporte público, los utilice la gente que realmente lo necesita y yo creo que se va a aumentar muchísimo el uso de las vías, la facilidad de las vías. Nosotros también estamos por la inclusión y bueno, cuanto más recuperemos el espacio público en la carretera y más dejemos a los peatones y a los niños, a las personas con movilidad reducida, las aceras, mucho mejor. Vamos a ganar todos, aparte de lo que significa contaminar menos, tener una ciudad más segura, más silenciosa y con un uso de la energía mucho más racional. Yo creo que poco más. Gracias. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por tu intervención. Ahora os voy a presentar a José Luis Martín, que pertenece a la asociación Ruedas Redondas. Ahí te veo, José Luis, pues cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, desde nuestra asociación ya llevamos tiempo solicitando e implementando medidas y proposiciones para mejorar la movilidad en Málaga. Quien nos conoce, y en primer lugar agradecerle a Pedro Marín, que la primera diapositiva que ha colocado pertenece a un Paseando al Cole, que es una de nuestras marcas de la casa. Ese Paseando al Cole lo hicimos en 2015, junto con el OMAU y la Fundación Civias. Y bueno, tenemos un largo historial en el fomento de medidas de movilidad activa. Nosotros hemos hecho recientemente algunas propuestas en materia de movilidad en el área municipal, pero no por ser la pandemia en este caso y apoyando lo que comentaba Pedro, la gran ola es la del cambio climático. Ya veníamos haciendo estas propuestas, pues me voy a remontar a diciembre de 2019, cuando casi con alevosía y nocturnidad el ayuntamiento sacó la aprobación de los presupuestos para 2020. En ese tiempo ya hicimos una propuesta de 69 kilómetros de carril bici segregados, porque entendemos que Málaga reúne muy malas condiciones. La única buena es el clima, lo demás son grandes avenidas donde la velocidad es altísima y no basta con pintar un 30 en la calzada si no se sigue el control de esa velocidad, ¿no? Si no hay medidas que aseguren esa velocidad, de nada sirven y así está sucediendo. Incluso ponen en peligro la integridad de las personas que se desplazan por ello, tanto de bicicletas como personas con vehículos de movilidad personal. Entonces, en esa línea nosotros presentamos un plan de trabajo al ayuntamiento, incluso cuantificado económicamente, de lo que supondría una intervención rápida y provisional de 69 carriles bici. Ahora en la pandemia, el 14 de abril, lo volvimos a presentar con 70 kilómetros y solicitando lo mismo, vías, carriles provisionales para fomentar la movilidad, viendo que durante la pandemia aumentó el número de bicicletas y temíamos mucho que en cuanto se volviese a la nueva normalidad iban a desaparecer, y así ha sido. Por desgracia, se ven más bicicletas de cuando empezamos hace 18 años, pero no son ni mucho menos las que les corresponderían a una ciudad del perfil de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho muchas propuestas. He comentado lo de los carriles bici. Hemos propuesto la ampliación de la red de bicicletas de préstamo de alquiler, también la inclusión y la implantación de las bicis de pedalada asistidas, las e-bike, las mal llamadas e-bike, que no son eléctricas, sino son de pedalada asistida, como bien digo. Y bueno, pues todo esto hemos tenido la callada por respuesta desde el ayuntamiento, ¿no? Bueno, no la callada, incluso peor, ¿no? Que el responsable de movilidad lo ha trasladado al 2022, perdón. Cualquier medida de ampliación de las estaciones de préstamo de las bicicletas públicas de alquiler o de la incorporación de la e-bike. Tenemos ciudades como Barcelona que en nada de tiempo han ampliado su red de bicicletas de golpe y porrazo, de red de bicicletas públicas, de golpe y porrazo en 300 bicicletas eléctricas, ¿no? De pedalada asistida.
La verdad es que aquí hay muy poca voluntad política para hacer nada en este ayuntamiento, pese a las solicitudes de la oposición. Nuestras propuestas no solamente se limitan al mundo de la bicicleta, también tengo el honor de ser miembro del Consejo de Administración de la EMT y a propuesta, bueno, nos propusieron y así lo aceptaron nuestros asociados, que pasásemos a formar parte de ese Consejo de Administración a propuesta de Adelante Málaga, a la cual le agradecemos esta oportunidad, ¿no? En ella, en mi primera aparición, o sea, en mi primer Consejo de Administración, en el cual había que aprobar las cuentas y las nuevas tarifas, lo primero que hicimos es solicitar una bajada de tarifas para fomentar los traslados familiares. Cualquier persona que lleve a su niño al colegio, a 2 niños al colegio, le sale por un pico diario el transporte en bus, con lo cual echan a la gente y la condenan a utilizar sus vehículos personales, porque se sienten más seguros que ir en bici o ir andando. Y así nos encontramos que la realidad en las calles de Málaga, en la hora punta de los colegios, son colas y colas de vehículos a motor violentando la entrada a los colegios y aumentando la contaminación medioambiental y la contaminación acústica también. Entonces, bueno, con esto os quiero comentar que planteamos muchas cosas, pero el resultado final es que el 48% de la movilidad en esta ciudad se hace en vehículo privado. El 48%. Solamente un 18% se hace en transporte público y, bueno, casi residual nos consideran a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal, porque ni siquiera se han molestado en hacer un estudio, simplemente se han basado en los datos de utilización de las bicicletas públicas de alquiler. Entonces, bueno, que es del 1,2%. En realidad eso no forma parte de la verdadera movilidad actual, ¿no? Es mucho mayor, afortunadamente, pero encontramos pues, de frente la realidad política. Esta semana he tenido una reunión con los miembros del comité de empresa de la EMT, los cuales, además, cuestionaban, no solamente cuestionaban, sino que han mostrado sus quejas por los carriles 30 al área de movilidad, porque según ellos está sometiendo a un estrés a los conductores, porque claro, cuando nos ven a alguna bicicleta por las grandes avenidas donde los coches se desplazan por encima de los 50 kilómetros por hora, como muy bien sabéis, porque no se respeta ni siquiera el 50, ellos tienen que ir a 30 por si acaso ven una bicicleta o un vehículo de movilidad personal, pues la verdad es que los acongoja. Y es más, algunos incluso se han dado de baja por el estrés. Sé que parece un poco exagerado, pero así ha sido, ¿no? La cuestión es que tienen miedo que se le caiga a alguien delante del autobús, ¿no? Y no poder reaccionar a tiempo. Entonces, nosotros a esos carriles les llamamos timocarriles. De hecho, bueno, pues en todas las ciudades europeas importantes se están desechando, incluso en Alemania, Berlín está instalando una red provisional de carriles bici. Ayer, la señora Ana Hidalgo ha ganado las elecciones y una de sus medidas, precisamente estrella, era que iba a retirar o iba a reducir al mínimo la movilidad del coche y de la moto privados en las calles de París. Y sin embargo, si esto lo hacen aquí, te llaman loco, ¿no? Dicen que te estás suicidando antes de las elecciones. Allí, sin embargo, pues junto con la coalición de los verdes ha conseguido ganar, ¿no? Son realidades paralelas que son muy llamativas. Tenemos un comportamiento muy ácrata en Málaga a la hora de interpretar las normas o incluso de respetarlas, y es muy difícil hacer sin pedagogía, hacernos respetar por parte del usuario del vehículo, tal y como decía Ángel, del vehículo a motor por excelencia, el coche rey, ¿no? El vehículo rey, ¿no? Que es el coche. Como bien decía Ángel, ellos consideran que es su espacio y que tú eres un intruso o una intrusa en ese espacio y que tienes que desaparecer. Y no les entra en la cabeza que tú eres un vehículo más. Es una lucha continua, la tenemos a diario
y desde luego no fomenta el uso de estos medios de transporte porque ninguna madre, ningún padre va a desplazarse con sus hijos batallando con máquinas de como mínimo 1 tonelada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos un poco, desgraciadamente, somos un poco, en este sentido, somos un poco agnósticos, ¿no? Somos un poco, en realidad, no agnósticos, sino, bueno, nos entristece un poquito esta situación porque no vemos la solución real en los carriles 30 como tal, ¿no? Ya os digo que le llamamos timocarriles. De hecho, en las ciudades en donde tienes estadísticas existen, aquí en España, está aumentando el número de atropellos directamente. Hace poco en Madrid a un compañero David Saiz, de una plataforma que se llama Ride for Bike, es un chavalote que se ha recorrido medio mundo en bicicleta, o sea que no es ningún neófito en la materia, sin embargo fue investido en pleno Bravo Murillo en un carril 30 por un vehículo, ¿no? En fin, os quiero decir con esto que queda mucho camino, tenemos mucho camino por hacer en Málaga y ojalá que esta unión de sinergias sirva para fomentar los espacios y para calmar, para hacer ciudades más amables, para calmar el tráfico rodado, sobre todo por la contaminación acústica y medioambiental, y que seamos capaces a través de la movilidad de influir en el cambio climático directamente. Muchas gracias. Pues gracias a ti, José Luis. Y bueno, ahora nuestro compañero Ángel Rodríguez, él es coportavoz de Ecomálaga Provincial, nos va a comentar un proyecto que hay junto con Sevilla, ¿no?, para presentar en el ayuntamiento. Ángel, cuéntanos. Sí, vale. Bueno, buenas tardes Ángel, el micro se te desconecta. Tienes que desconectar el micro, no se te escucha. Ahora. Sí. Nos hemos liado más y yo porque me estaba dando ella y yo me lo estaba quitando. Nos hemos liado, me parece. Pero, sí, estamos los dos clic. Un segundito, Ángel, permíteme un momentillo. Si queréis, mientras podéis ir pidiendo la palabra en el chat, ¿vale? Y así ya empezamos cuando termine Ángel el debate. Gracias. Pues nada, después de este intento de boicot de mi compañera querida, tengo que presentar, bueno, estaba diciendo antes que estoy encantado, como creo que estamos todo el mundo, de estar delante de este equipazo de gente que estamos aquí presentes hoy. Yo me lo estoy imaginando en una mesa, sentados todos en una reunión de los tiempos anteriores, cuando nos veíamos las caras presencialmente, y la verdad es que sería para decir, pero yo que estoy viviendo aquí, es un momento histórico, yo creo, ¿vale? No me parece que sea exagerado. Bueno, yo quería comentar efectivamente que desde Verdes Ecomálaga tenemos una propuesta que procede de los compañeros de Sevilla, en concreto Esteban fue el que la planteó como portavoz allí también, y la estamos estudiando precisamente para presentarla por registro al Ayuntamiento de Málaga usando el recurso del derecho de petición constitucional, derecho fundamental al que tenemos todas las personas físicas y jurídicas, o sea que sean grupos o sean organizaciones, para que las administraciones públicas tengan la obligación de contestar a una demanda ciudadana que se acoja a algo que está en la ley y que no tenga un procedimiento administrativo específico. Si lo tiene, evidentemente no puedes utilizar el derecho de petición, pero si no lo tiene, como sería este caso, pues sí que es una posibilidad muy poco estudiada, muy poco usada. El año pasado, desde la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, se intentó con la declaración de emergencia climática, se presentaron, quizá os recordaréis, en la prensa local salió, por estas fechas, justamente en julio del año pasado, pues centenares de firmas de ciudadanos y ciudadanas que cada una de esas personas le demandaba al ayuntamiento por vía del derecho de petición la declaración de emergencia climática y una serie de compromisos. Al final todo quedó en una declaración simbólica y para la galería en el pleno municipal y no hay ningún compromiso detrás de ella, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que ahora pensamos que podría ser una oportunidad bastante importante y que yo pongo además encima de esta mesa virtual en la que estamos sentados y sentadas todo el mundo alrededor, porque este decálogo para la movilidad sana y sostenible, que se pudiera ya titular así, con el permiso también de Esteban o el acuerdo,
porque la verdad es que todo surgió de esta iniciativa, como decía, de los compañeros de Sevilla. Hemos adaptado esta iniciativa a la realidad malagueña y ha salido justamente un decálogo, una petición de acogerse a la realidad actual de la emergencia sanitaria, aunque no estemos en estado de alarma, la realidad es que el bicho sigue ahí, como decimos todos por la calle. Bueno, pues de esa forma garantizar las distancias de seguridad en el espacio público y garantizar que se cumplen unas medidas de precaución sanitaria que las vamos a tener que seguir cumpliendo durante seguramente un montón de meses en los próximos tiempos, ¿no? La única forma de conseguir eso desde el punto de vista de la movilidad es implantar, pensamos, implantar este decálogo, ¿vale? Que se dividiría en dos grandes bloques, que uno va dirigido al fomento de la movilidad peatonal, a la recuperación del espacio público para la movilidad peatonal y de vehículos no contaminantes, ciclistas y de VMP, y un segundo bloque que iría dirigido a la adaptación del transporte público colectivo a esta realidad para que no se hunda, así de claro lo diría yo, ¿no? Tendrían esos dos bloques. En principio, entonces empiezo a contar las 10 medidas de las que se compondría con intención además de promover el debate, es decir, esto es un borrador, lo tenemos ahora mismo encima de la mesa. Si es verdad que no queremos que pasen más allá de unos pocos días, o sea que esto hay que presentarlo ya, pienso yo, y que lo lanzo como un poco de propuesta de debate este decálogo. Vale, medida número 1. Por cierto, tengo que introducir también, son medidas de prácticamente coste cero y que se pueden plantear con un carácter de urgencia apoyado y en la argumentación que he dicho antes, sanitaria, de la realidad que estamos viviendo ahora para evitar posibles brotes, especialmente cuando pase el verano, ¿vale? Teniendo en cuenta esos criterios, o sea, no son las medidas que se les puede ocurrir a cualquiera que requerirían un presupuesto y demás, sino que son prácticamente de coste cero. Pues ahí van. La primera sería, la número 1, ampliar las aceras a 2,5 metros, eliminando incluso las bandas de aparcamientos en aquellas calles donde no se puedan garantizar esa distancia de seguridad de 2 metros interpersonal en las zonas peatonales. Esa sería la primera. La segunda, implantar las señales de prioridad peatonal que conocemos que existen en las zonas residenciales, como en el centro de Málaga, en todas aquellas zonas residenciales donde no sea posible, como decía en la primera medida, esa distancia de 2,5 metros de ancho en las aceras. Muchas zonas de Málaga tienen esta situación. La tercera sería la utilización y adaptación de solares y los vacíos urbanos, los espacios abandonados, vamos a decir así, como espacios públicos estanciales, que significa donde se pueda estar, ¿vale? O sea, incluso para que puedan servir de espacios de esparcimiento y de encuentro entre la ciudadanía, ¿no? Esta es una medida además largamente recordada y reclamada de que se utilicen para algo tantos terrenos que son muchos de ellos propiedad municipal, ¿no? Que están vallados y abandonados. La cuarta sería la creación de islas de prioridad peatonal en la ciudad, que se pudieran luego interconectar con la medida siguiente, la número 5, que será la creación de una red de itinerarios peatonales seguros. Cuando digo peatonales, evidentemente se puedan compartir haciendo un uso racional y respetuoso por los vehículos no contaminantes también, ¿no? Y conforme establece además la ordenanza actual en Málaga, ¿no? Esa red de itinerarios peatonales tendría que garantizar la conectividad entre las distintas islas peatonales de la ciudad, ¿vale? La sexta medida sería la conexión con carriles bici. Esta medida la ha planteado hace un momento José Luis Martín y está tomada, de hecho, de la Asociación de Ruedas Redondas, ¿no? y de AMPEM. La conexión de que los carriles bici actuales, para que de esta forma sirvan para algo, vayan a algún sitio, sean seguros y tengan una separación física con ese carril que han pintado, ese timocarril bici 30 que tenemos en los carriles derechos de algunas de las vías de la ciudad, ¿vale? Pero evidentemente la conexión de lo que ya existe. Pasaríamos, este sería el primer bloque de las medidas que he dicho, que van dirigidas a la movilidad peatonal y de los vehículos no contaminantes, y ahora nos vamos al uso del transporte público colectivo de una manera que no se produzca esta realidad que nos estamos temiendo, que de hecho hay mucha gente que tiene miedo de subir al autobús, ¿vale? Porque no se respetan las distancias, porque no hay garantías sanitarias, etc. La medida número 7 de este decálogo, entonces, sería la creación de una red de plataformas reservadas, o sea, carriles bus, en toda la ciudad, en todos los barrios de la ciudad, para que los autobuses puedan circular con una frecuencia que lo hagan útiles, ¿no? De que hagan útil este tipo de transporte público. La medida número 8, que diría un poco complementaria con la anterior, sea la creación de una red básica de líneas de autobús prioritarios con alta frecuencia, que por supuesto utilizarían esas plataformas reservadas, pero que desde luego tendrían que garantizar que los autobuses lleguen a todos los barrios de la ciudad sin que haya que echar 45 minutos para ir a Churriana o a Guadalmar, que se lo digan a May, por ejemplo.
que está escuchando. ¿Vale? La medida número 9, también enfocada en el mismo objetivo, es la garantía de la intermodalidad. Esto se garantiza con simplemente una tarjeta que tendría un sistema bonificado, por supuesto, el famoso bonobús, pero que sirva para hacer transbordos entre todos los sistemas de transporte. Ahora mismo tenemos una pequeña intentona en Málaga, pero desde luego no es real y no es la que necesita la situación actual, que demanda desde luego una medida mucho más contundente y más efectiva. Y la última, la 10ª medida, sería que se pudiera, fíjate tú eso qué fácil es y qué barato, el acceso garantizado por todas las puertas de todos los autobuses, por todas las puertas, instalando las máquinas canceladoras para que puedas entrar con tu tarjeta sin tener que pasar todos por la puerta delantera. Algo tan sencillo que podría, estas 4 últimas medidas juntas, ¿vale? Podrían garantizar que los autobuses circularan a unas velocidades y con unas velocidades comerciales de uso y que garanticen que sean útiles y sirvan realmente para algo. Este es el decálogo. Y como dice la tabla de los 10 mandamientos, y hay un mandamiento nuevo que también sirve para sumarlos todos. Y sería la medida general que tendría un poco que darle cobertura a este decálogo. Esa medida normativa implica la creación, la promulgación de una ordenanza Málaga Ciudad 30, una ordenanza que tendría que garantizar todas estas medidas que hemos dicho antes, pero sobre todo el objetivo claro de que los vehículos privados contaminantes no puedan circular a más de 30 kilómetros por hora en todos y cada uno de los barrios de la ciudad, y no como ahora que están solamente en unas pocas zonas de la ciudad. Yo para terminar aquí un poco y para lanzar el debate y demás, quiero recordar un par de datos de un comunicado, lo he puesto antes en el chat, que lanzábamos desde Verde Eco Málaga allá por el mes de marzo, me parece recordar, cuando se empezó a detectar la reducción drástica de la contaminación atmosférica en nuestra ciudad. ¿Vale? Salimos, de hecho, en los medios de comunicación dando una serie de datos que salen de las cabinas de control de la calidad del aire y que decía que teníamos un 70% de reducción de la contaminación atmosférica en la ciudad de Málaga en aquellos primeros 15 o 20 días de marzo. ¿Vale? Este dato lo sumamos para que tengamos además elementos de juicio, porque hasta ahora no se ha mencionado en lo que llevamos de debate, ¿no? Se suma a un dato que daba la Organización Mundial de la Salud y de un estudio realizado en el que se decía que 1/3 de reducción de la contaminación atmosférica, en concreto de las partículas en suspensión, las partículas PM10 famosas y las partículas micropartículas, hasta llegar a la 1, solamente 1/3, con 1/3 de reducción de esa cantidad de partículas en el aire respirable a nivel de calle, podía provocar al loro un 15% de reducción de las muertes debidas a la contaminación atmosférica. Muertes que casi todas, o prácticamente todas, se deben a enfermedades que son la base de los grupos de riesgo que ahora el COVID-19 está matando. Es decir, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Si eliminamos de un plumazo ese grupo de enfermedades que producen defunción antes de la COVID-19, ¿cuánta gente no podría haberse salvado? Y esto lo dejo encima de la mesa y así termino, si hubiéramos tenido todas estas medidas en marcha. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Sí, quiero aclarar que efectivamente que he comentado que Verdes Málaga junto con Sevilla es más bien Verdes Málaga es más bien al contrario. La iniciativa es de Sevilla y Málaga se ha sumado a esta iniciativa. ¿De acuerdo? Bueno, Ángel Terrón nos comentaba por aquí, a ver si lo encuentro. Nosotros y nosotras tenemos claro que cuantas más bicis y UMVP seamos en la calzada, antes se acostumbrarán los conductores a nuestra presencia y iremos ganando legitimidad para usarla y más seguridad tendremos. Esther, bueno, primero agradece la genial aportación de todos los compañeros y nos quiere preguntar concretamente a Conso por qué cree que mayormente las mujeres son más usuarias de transportes públicos o viandantes. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, pues hay datos que apuntan a que las actividades y los roles asociados a las mujeres o el rol femenino, pues se mueven en las ciudades con otros tiempos y necesita hacer recorridos, como comentaba en mi exposición, de etapas más pequeñas, en las que normalmente se recorren a pie por... primero porque son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, que en algunos casos se corresponden a los equipamientos que suelen estar vinculados a distritos o a zonas demarcadas que suelen coincidir con áreas muy cercanas a la residencia.
Después también por un tema económico, donde si en una vivienda existe un único coche, normalmente es utilizado por el hombre de la casa, sobre todo porque bueno, también históricamente la mujer se ha quedado más en un plano del cuidado, y las mujeres que ahora trabajamos, pues son las usuarias del transporte público, porque es el hombre el que utiliza el vehículo privado. Creo que esa era la pregunta, ¿no? No sé si... Podríamos decir que por un lado está porque somos las que realizamos tareas que se encuentran en radios más cercanos, aunque no quiere decir que tenga una conectividad, una accesibilidad buena del ámbito de la residencia, que tiene que ver con todo el ámbito de la esfera reproductiva y de la esfera de los cuidados, y por otro lado porque cuando existe un vehículo privado normalmente es más utilizado por el hombre. Muy bien, Conso. Yo la verdad que doy fe de todo eso, porque como mujer y madre trabajadora, pues me paso el día dando vueltas, con niñas o sin niñas, pero al final es verdad que todavía vivimos una sociedad en la que el hombre va y viene a trabajar y la mujer hace el resto. Entonces, es cierto. Es curioso, también voy a comentar cómo esto afecta directamente a la mujer, como hemos visto, y sin embargo nos ha costado encontrar ponentes mujeres, y las personas que nos acompañan son más hombres que mujeres. Bueno, pues Jesús, has levantado la mano, ¿verdad? ¿Querías hacer algún comentario? Sí, muchas gracias, May. Pues bueno, también muchas gracias a todas las personas que han participado, que están participando, porque realmente las propuestas que se están haciendo y son magníficas. Yo es que hay un aspecto que me interesa bastante en el tema del diseño de la ciudad, porque cuando estamos hablando de la movilidad, estamos hablando también del rediseño de cómo es la ciudad, como bien han explicado varias de las personas que han intervenido, ¿no? Y es que, además de los aspectos inclusivos de los que se han hablado, los aspectos también de género de los que se han hablado, hay un aspecto que a mí me parece fundamental en todo esto y que, sin embargo, no se trata de forma explícita y se obvia, y es que casi todos estos planes o estos proyectos de movilidad y de diseño urbano están sesgados por una visión diurna. No se contempla que la ciudad también tiene noche. Y de hecho es muy llamativo, a mí por lo menos me lo parece, que en el plan precisamente de OMAU y de otros organismos, ¿no? En el plan de OMAU de la agenda, creo que era la agenda, ¿no? De los proyectos que hubo en el 2015 para saber qué actuaciones se iban a tomar en los próximos años, desde el 2020 a 2030, pues en ese documento aparecen un montón de indicadores y aparecen un montón de cosas que se tienen en cuenta, pero precisamente la parte nocturna se obvia y no se aborda. De hecho, se pretende, sin más, directamente pues convertir la noche en día, y con eso pues ya se da por supuesto que las cosas se han hecho bien, cuando no, la dimensión nocturna también es un aspecto medioambiental clave, y que se puede considerar incluso como, no desde el punto de vista de la temperatura, precipitaciones y demás, pero sí desde el punto de vista climático en sentido amplio, como un factor más por el tema del cambio de los ritmos de la iluminación, ¿no? Y es el aspecto que se refiere a la contaminación lumínica. No hay ni un solo indicador sobre el tema de contaminación lumínica en esos planes, o en la mayoría de los que hablan de remodelar las ciudades. Y sin embargo es algo que se dice, bueno, ¿qué se hace entonces de noche? Pues se ilumina como si fuera de día. Y tenemos que tener en cuenta que el alumbrado público
pues afecta, bueno, proporciona o produce en torno a Málaga en torno al 60% de la iluminación, perdón, de la contaminación lumínica que afecta a la ciudad, ¿no? Y no solamente afecta a la ciudad, es que afecta a decenas o incluso cientos de kilómetros. No estoy hablando por exagerar. La luz del Resplandor de Málaga se ve perfectamente desde Sierra Nevada, perfectamente. Y de otros sitios, incluso más lejanos. Y bueno, también por supuesto desde el otro lado del Mediterráneo. Y todo eso afecta, pero sin embargo no se tiene en cuenta, se ignora y no se aborda esa situación. Y es un problema que desde el punto de vista ambiental tiene costes importantes, directos e indirectos. Los indirectos por la forma de proporcionar esa iluminación, porque hace falta una serie de recursos energéticos, materiales, logísticos, etc. Pero también y especialmente directos por lo que afecta a los ecosistemas y por lo que puede llegar a afectar bueno, pues a plantas, animales. Incluso se está investigando en los últimos tiempos, desde hace unos 10 años por ahí más o menos, se está investigando cómo podría incluso afectar la salud de las personas, porque está relacionado con determinadas incidencias de determinados tipos de enfermedades. Bueno, no voy a ponerme a detallar ahora pormenorizadamente qué consistiría, pero que es algo que me llama la atención y que creo que es muy necesario. Muy necesario, solamente que lo incorporemos como algo en nuestras propuestas de qué ciudad queremos, sino también desde los propios organismos oficiales, pues como MAU, etcétera, que lo incorporen como algo más a tener en cuenta, que tenga sus indicadores, etcétera. Indicadores de, por ejemplo, intrusión lumínica, indicadores de resplandor lumínico del cielo, en fin, y todo eso. Hay ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, porque se ilumina cuando la mayor falta de iluminación que es necesaria hace falta en lo que es las aceras, porque lo que se ilumina principalmente son las calzadas. Y en muchas ocasiones también las fachadas de los edificios y en muchas ocasiones también el cielo y con un exceso de iluminación brutal. Incluso ahora con el cambio a LED es aún un disparate mayor porque el color de la luz se ha vuelto más azulado. Eso es algo que se ha constatado y resulta que el color azulado de la luz tiene un tipo de longitudes de onda de la luz, ¿no? Que por la atmósfera que tiene la Tierra, pues se dispersa más esa luz en la atmósfera, es decir, la misma cantidad de luz contamina más y más lejos, cuanto más azulada sea, que cuanto más anaranjada sea. Es una cuestión física. Y con el cambio de luces de las que había antes, de vapor de sodio a alta presión, a las nuevas de LED, pues está ocurriendo algo que es en ese sentido catastrófico si uno, por ejemplo, contempla el efecto que eso tiene a media y larga distancia. En los últimos años es que se ha borrado del mapa la posibilidad de encontrar un sitio que esté libre de contaminación lumínica en toda España. Vamos, ya hacía mucho tiempo, hacía por lo menos 30 años o 40, que ya se notaban los efectos, pero es que ahora es que realmente es que no encuentras sitio. Hay que hacerse cientos de kilómetros o irse directamente a otros países para poder encontrar un lugar así. No se trata de encontrar un lugar así y disfrutar desde ahí porque puedo pagarme el viaje. Se trata de disfrutar desde la propia ciudad, de tener un entorno acogedor que no ponga en riesgo otros valores fundamentales como ese. Bueno, ya está. No me alargo más. Muchas gracias. Muy interesante, Jesús, también tu aportación. Y bueno, voy a dar paso, voy a hacer la última pregunta que la he escrito ya por cuestión de tiempo, vaya que la ha escrito Tere por aquí. Conso, creo que estamos todas muy sorprendidas con el tema del feminismo urbano Y Tere nos pregunta, tu ponencia me ha dado una visión de urbanismo muy reveladora. Has puesto de manifiesto lo transversal que es el feminismo. Dicho esto, me despierta la curiosidad si existen estudios similares relacionando el modelo de ciudad con la orientación sexual, tipo de ocio, tipo de familia. ¿Conocéis alguno? Gracias.
Bueno, ahora mismo específico no sabría decirte, pero sí os animo a que reviséis un poco a las autoras como más importantes desde el punto de vista de la perspectiva de género, pues desde Francisca Ullmann a compañeras que están trabajando ahora bastante intensamente en estos temas, sobre todo en Cataluña, como son el colectivo Punsei, Zaida Muchi o Isabela Velázquez desde GEA21, donde ahora mismo no recuerdo algún caso donde se concrete la diversidad o la orientación sexual, pero sí es verdad donde los planteamientos feministas ponen un poco de relieve lo que comentábamos, ¿no? La inclusión de todas las diversidades y sobre todo el poner en el centro las vidas que tenemos, y las vidas que tenemos son pues todas y cada una de la multiplicidad y de diversidad de personas que somos, ¿no? Ya os digo, no sabría decirte así un caso concreto, pero sí os animo a que reviséis un poco todos estos trabajos, porque probablemente arrojen mucha luz a todo este tipo de cuestiones. Pues gracias, Conso. Y ya bueno, para terminar, nuestra compañera Esther nos va a hacer una breve exposición de, bueno, un poco un resumen o las conclusiones que hemos podido sacar de esta conversación de hoy. Esther, cuando quieras. Bueno, por aquí estoy ya. Sí, la verdad es que creo que ha sido muy fructífera toda la conversación en sí, que hemos sacado muchas conclusiones, hemos oído unas opiniones, no sé, creo que ha sido muy fructífero todo y es muy interesante el ver que todas las ponencias tienen en común la movilidad después de este parón, que volvamos a empezarla de una forma sostenible y tal como creemos que debe ser, y que al principio parece que estaba cumpliendo, pero bueno, ya hemos visto que era un poco utópico, pero que se puede trabajar en ella. Y empezamos con la intervención de Pedro Marín, que es el director de Lomao, y él apuntó tanto la necesidad de considerar esta crisis social que estamos viviendo como un conjunto de crisis, no diferenciar la crisis climática, la ambiental, sino ver el conjunto de crisis. Y nos ha estado hablando del plan Alicia, que hemos movido por el Lomao, en el que han participado unas 70 personas, y de la necesidad de que este proyecto salga adelante. Y la verdad es que creo que todo lo que tiene son apuntes muy interesantes. Habla de la lucha por una ciudad densa y compacta, que la llama ciudad mediterránea. Y creo que ese es el modelo de ciudad por el que tenemos que apostar. Luego le ha seguido Esteban de Manuel, que es también forma parte de Eco Verdes de Sevilla, y no de Andalucía, perdón. Él nos está contando la situación en Sevilla con el plan de movilidad alternativa que hay, pero que se propuso y ahora mismo está guardada en un cajón, como pasa habitualmente. Aún así, ha estado diciendo también cosas positivas que de otras ciudades como Pontevedra, Londres o Vitoria, que son modelos a los que podemos aspirar y que realmente son alcanzables. Él ha mencionado mucho un cierto miedo a la peatonalización, y parece bastante interesante este miedo, porque al final, una vez que tomamos estas medidas de las que hablamos, que aunque en un principio parezcamos reacios a ellas, una vez que las tomamos, toda la ciudadanía está de acuerdo porque son cosas positivas y dejan ver que realmente estos son cambios necesarios. Luego le ha seguido Conso González, que creo que para mí por lo menos, su participación ha sido muy reveladora, porque jamás se me habría ocurrido esta perspectiva de género en la movilidad, que es algo que no consideramos, que el feminismo llegue a ser tan transversal, pero es que lo es. Y ella ha hablado mucho de la participación ciudadana y de esa necesidad de que los cuidados y las esferas reproductivas estén reflejados en el modelo de transporte de una ciudad, que realmente las ciudades están diseñadas por y en parte para un hombre sano, sin problemas de movilidad y que tiene acceso a ese transporte individual
pero que este no es el caso general, ni mucho menos, es parte de los casos que hay, pero no es el mayoritario, y que todos los casos de todas las situaciones de las personas deben verse. De la ciudad. Esther, no te has quedado como congelada, no sé si me oyes. Sí, sí te oigo. Repite, por favor, la última frasecilla, que te has quedado como parada. Sí, decía que siguiendo esa necesidad de diversidad y de inclusión en el modelo de transporte, le seguía Alfredo de Pablos hablando de la Esther, yo no sé si tú nos oyes a nosotros, a mí, pero otra vez se te ha quedado congelada. No sé si a lo mejor quitando la cámara, por lo menos que te podamos escuchar. puerta. Ahora, a ver. Se me ha vuelto a congelar. Bueno, eso decía que Alfredo de Pablos nos hablaba de esa necesidad para que no haya discapacidad, de que las ciudades sean capaces de incluir en su modelo de transporte las medidas para que cualquier persona se vea incluida, porque al final el derecho al transporte es lo que te da el vehículo, por así decirlo, al resto de derechos, tanto derecho a la educación, derecho a hogar. Y bueno, después también ha participado Ángel Terrón, que es el presidente de la Asociación de Usuarios para la Movilidad Personal y Ecológica de Málaga. Y no sé, nos ha comentado sus casos particulares y lo que están haciendo la asociación, pero menciona sobre todo la falta de seguridad y apoyo que sienten, que creo que es algo que debemos tomar medidas y que realmente todos los VMP se vean realmente apoyados. Luego le ha seguido José Luis Martín, también de Rueda Redonda, y él hablaba de todas las propuestas que están presentando y sus conversaciones con los conductores de la empresa malagueña de transporte. Se propone la aparición de 69 carriles bici, los 70 kilómetros de carril bici, la ampliación del sistema de bicicletas de alquiler, pero aún así la representación que tenemos no, por favor, lo siento. Aún así estas medidas no se están llevando a cabo. Y finalmente pues se nos han presentado el proyecto de la movilidad, el decálogo, tanto en Sevilla como en Málaga, de parte de Cubo Verde, que se van a presentar a los distintos ayuntamientos que fomentan tanto la movilidad peatonal como la estación de transporte público colectivo. Y en fin, eso sería todo. Luego ha habido ciertas aportaciones y yo creo que realmente ha sido muy constructivo. Ha sido la última conversación de todo el ciclo de conversaciones de Verde en Málaga, que yo creo que han reflejado bien ese modelo de ciudad al que queremos aspirar y del que debemos aprender para realmente llegar a alcanzarlo. Y en definitiva, creo que hemos creado algo bonito y podemos estar muy orgullosas. Eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas por participar, por todo lo que habéis aportado hoy y tanto todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de todas las conversaciones verdes. Y en fin, muchas gracias.